amigos, ¿cómo están? Acá desde nuestro taller Hablemos de Magia, mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy, 2 hexágonos. Sé que les va a encantar porque es un saco que siempre viene bien y como digo, no puede faltar en nuestro guardarropas. Esta vez calado, un calado divino, súper, hiper romántico porque le hemos agregado flores, un par de puntos muy bonitos, el hilo es espectacular. Viene la época de tejer con hilo, así que vamos a aprovechar un calado divino en un saco que no nos puede faltar, el hexagonal, como lo llamamos normalmente. Se hace con 2 hexágonos, pero lo llamamos hexagonal por lo general. Miren qué divino, el relieve de las flores. Lo voy a girar a mi amiga, que tampoco tiene nombre. Vieron como la cabeza que no tiene nombre, que siempre les comento. Bueno, esta es la espalda, es la unión de los hexágonos. Miren qué belleza, miren este calado, ¿no? Es espectacular. Ahora viene la época ideal para este trabajo, aunque si ustedes lo quisieran pasar para invierno y hacerlo con una lanita un poquito más abrigada, perfecto. Este está hecho con hilo de algodón y seda, divino, una combinación espectacular que ya les cuento de dónde salieron estos hilos en el tutorial mientras los vamos haciendo y presentamos los materiales. Bueno, esta belleza no les puede faltar, así que los invito. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer este calado precioso, súper romántico? Bueno, amigos, miren, acá tengo el material de esta belleza de saco que no les puede faltar. Un saco de hexágono, como tampoco puede faltar el de kimono. Bueno, el hexágono tampoco, porque encima el hexágono, bueno, el otro también, lo podemos hacer de tantas formas diferentes. Miren, les voy a mostrar el material. Hilo de algodón. Miren lo que es este matizado, es un sueño. Les voy a comentar, esto se lo compré a las chicas de Ponchos y Jazmines, si las buscan en Instagram. Bueno, nos venden estas maravillas que es un teñido artesanal divino, el hilo de algodón, con seda. Miren lo que son estos colores, soñados. Bueno, acá con estos 2 ovillitos estoy tejiendo este saco. Y por otro lado tengo el hilo de algodón con seda. Acá tengo 2 tonos preciosos. Este es como un dorado. Miren qué lindo que es. Es un beige, pero con el hilito con seda en dorado. Divino, divino. Y este color manteca o un color hueso divino. Bueno, este es de acá de la ciudad de Bariloche. Este es de La Rueca. Miren qué belleza. Pueden conseguir estos hilos que son divinos. Y acá hay en blanco. Bueno, en blanco no lo combiné, pero quería mostrarles que, bueno, colores hay un montón. Y ahora viene la época. Recuerden que nosotros aquí en la Argentina estamos entrando hoy, casualmente hoy, entramos en primavera. Feliz primavera para todos. Miren qué despistada que soy. Bueno, justamente empezamos en primavera. Viene la época linda, los calorcitos para usar todo tejido con hilo de algodón. Viene fantástico. Bueno, aunque acá todavía está fresquito en mi ciudad, hace frío. Este es el material que es precioso y aguja. Yo lo tejí con una número 4 de aluminio, pero también lo pueden tejer con una aguja número 3,5 porque es un grosor intermedio. No es tan finito, pero tampoco es muy grueso, ¿ven? Es muy lindo. Pero lo podría haber tejido con 3,5, pero yo lo quería como más soufflé, como digo siempre, que quede como pomposo, no lo quería muy apretado. Es un saco precioso. No hice mayores puntos, como han visto, por el tema del matizado. A mí me gusta cuando tenemos mucho color en un material cualquiera, puede ser lana, hilo, no hacer demasiados puntos porque la vista está en los colores, ¿no?, que tenemos. Entonces elegí hacer puntos simples, más obviamente ese relieve fantástico que lo vamos a resaltar con estos 2 colores. Pero en sí todo el saco es muy muy simple. Obviamente tijerita, un centímetro, agujita, todo lo que necesitamos para hacer una prenda. Bueno, vamos a empezar. Miren, voy a empezar con porque ya hice un adelanto de la mitad. Estoy viendo
Entonces tengo que seguir con la misma tonalidad. Acá parece diferente, pero ¿por qué? Porque al estar ovillado, por ejemplo, en el centro tengo este color. Entonces es como que tenemos que ir, cuando son teñidos artesanales, tenemos que ir fijándonos cómo combinar, en este caso que tenemos que hacer la mitad primero y luego la otra mitad. Estamos haciendo 2 hexágonos. Entonces tenemos que más o menos repartir los colores. También lo pueden hacer en color liso. Y les recuerdo, yo empiezo el centro de la misma manera que está nuestro primer saco hexágono que hicimos, que fue nuestro primer video. Dios mío, cuando veo ese video veo las diferencias. Fue nuestra primera experiencia aquí en YouTube, fue nuestro primer video grabado. La verdad que el saco es precioso para hacerlo con el material que sea. Pero bueno, el mismo centro para hacer el hexágono lo hicimos en el otro, que los invito, entren, busquen abajo de todo, tocan videos, buscan abajo de todo. Va a ser nuestro primer video que hemos hecho en el 2019, creo. hace tiempo. Hicimos este saco que es fantástico. Luego hice otro, pero bueno, ese no tiene video. Pero el tutorial está, así que si les gusta también pueden ir y ver ese otro saco que es precioso. Bueno, lo voy a iniciar de la misma manera porque me gustó mucho esa flor central, que me acuerdo que la vi en una carpetita, de ahí dije, esto podría llegar a ser perfecto para un saco hexagonal. Bueno, ese centro es el que vamos a usar hoy. Y vamos a empezar muy simple, miren, vamos a hacer un anillito o un nudo mágico. Ahí. Voy a hacer una cadenita, levanto mi primer vareta con 3 cadenas. Y ahora voy a comenzar a rellenar este anillo con varetas. ¿Cuántas? 24. Es un saco que ustedes lo pueden ir adaptando, depende el ancho que tengan de pecho, de espalda. Ustedes pueden ir desde hacer de criatura hasta más grandes, hasta talles grandes, porque a medida que le vamos agregando hileras es cuando le vamos agregando centímetros para conseguir el talle que estamos buscando. Bueno, entonces me quedo tejiendo 24 varetas y ya les digo cómo seguimos. Tengo los 24, voy a cerrar la hilera aquí buscando el primer punto, tejo un puntito deslizado, voy a estirar un poquito y acá vamos a ajustar. No va a quedar cerrado del todo. Ahí. Hay que enhebrar en una aguja y hacer un nudo. Luego vamos a esconder. No se olviden de hacer un nudito porque esto siempre tiende a abrirse un poco. Pero no solo eso, que como este hilo tiene seda, tiene un hilito muy finito de seda, se resbala mucho más. Entonces, con mucho más razón, hacer nudito. Pero de todas maneras, siempre hay que hacer un nudito y luego escondemos. Pero bueno, ahora yo voy a seguir. ¿Cómo vamos a seguir? Voy a levantar aquí mismo, en esta vareta que cerré, levanto 3 cadenitas más y voy a tejer 4 varetas seguidas. Acá tejo la segunda. Miren qué colores. Tienen unos colores que son un sueño, Y aquí tejí la cuarta. Ahí. Voy a separar con 2 cadenitas y abajo no voy a dejar ningún espacio. Simplemente sigo tejiendo al lado. Donde tejí la última vareta, bueno, continúo tejiendo. En la parte superior sí lo vamos a separar con 2 cadenitas. Entonces estamos formando este rosetón tan bonito que es el inicio del hexágono o de los hexágonos, porque tenemos que hacer 2. Entonces 2 cadenitas y continúo así hasta obtener 6 pétalos. Así que me quedo tejiendo hasta dar toda la vueltita. Bueno, acá antes de cerrar esta hilera
tendría que hacer las 2 cadenitas, ¿ven? Ahí. Pero en vez de hacer 2 cadenitas para cerrar, voy a hacer una media vareta. Entonces, 1, 2, 3. Acá tejo la media vareta. Entonces ya quedó ubicada en el centro del arquito, porque esto va a ser una de las esquinas. Levanto 3 cadenitas y dentro del arco voy a tejer la mitad de una esquina, o sea que voy a tejer solo 3 varetas. Cuando dé toda la vuelta, completo aquí este abanico que va a formarme la esquinita. Entre una esquina y la otra que voy a formar ahora, lo voy a separar con una cadenita. Ahí salto al próximo arquito y acá sí voy a formar esta esquinita completa. Entonces tejo 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas en el mismo espacio. Así me voy a quedar formando cada una de las esquinas y siempre separando una de otra con una cadenita. Y comienzo a hacer aquí la próxima esquina. La primera la voy a completar cuando dé toda la vuelta. ¿Vieron qué simple? Bueno, así me quedo tejiendo hasta dar toda la hilera, hasta tejer toda la hilera y luego les muestro cómo seguimos. Miren, hermoso el hexágono. Bueno, acá esta esquina y todas las que vienen las vamos a cerrar de la misma manera para siempre ubicarnos en el mismo punto. Entonces, estas cadenitas que tenemos acá de inicio, cuando las dejamos en una de las esquinas, lo mismo para hacer los granis, no se ven. No es lo mismo dejarla por aquí a la altura a medio tejido, porque siempre se notan las cadenitas estas de inicio. Acá quedan como escondidas en la esquinita, prácticamente no se notan y queda un poquito mejor. Entonces esos detalles siempre están buenos para ir incorporándolos a medida que los vamos aprendiendo, porque está mucho mejor. ¿Ven? Entonces yo ahora hago la mitad. Cuando doy toda la vuelta lo completo otra vez, así hasta el final. Acá ahora tenemos este huequito, entonces voy a hacer una cadenita. Acá hago un pancito de 4 varetas, ahí, en el medio. Tengo 2, 3 y 4. Cadenita y vuelvo a hacer las esquinas. Acá, 2, 3 y completo la esquina, pero quiero mostrarles, ¿ven? Este pancito de 4, aquí en el medio, en cada uno de estos huequitos. Y doy toda la vuelta. Las esquinas las repetimos siempre igual. Bueno, ahí tenemos pequeñín el hexágono muy bonito. Vamos a comenzar con la mitad de esta esquinita. Y en esta hilera vamos a agregar un aumento. Vamos a hacer así. Una cadenita luego de la esquina. Acá voy a tejer el primer aumento, o sea que tejo 2 varetas juntas. Una cadenita y voy a saltar esta vareta, en la próxima tejo una vareta. Entonces acá ya hice un caladito. Una cadenita, salto y en la próxima una vareta. Ahí. Una cadenita y aquí en el huequito vuelvo a tejer ese aumento. Una cadenita y la esquina. La esquina, ya dijimos, se va a hacer igual hasta el final del hexágono. Hago 3 cadenas. Y ya les muestro cómo sería la secuencia de estos puntitos que van entre medio. Entre una esquina y la otra. Miren. Es un caladito muy lindo, simple. El aumento, el calado y el aumento. O sea que hago cadena, aumento, cadena, vareta, cadena, aumento nuevamente. Esta secuencia la voy a repetir en cada uno de los lados. Hasta ahora viene súper simple y como todavía es pequeño el hexágono, se teje muy rápido. Así que
Ahí me quedo tejiendo, recuerden de saltar un punto en la parte baja, ahí, pero repetimos la misma secuencia. Me quedo tejiendo. Bueno, miren cómo ya empieza a tomar formita por los aumentos, hace estas curvitas que son las que luego nos va a permitir doblarlo y que tome esa forma para la mitad de un saco, ¿no? Bueno, acá ya empecé la esquinita porque esto ya lo han visto y vamos a hacer así, una cadenita y otra vez aquí en este hueco este aumento, que también lo vamos a ir repitiendo. Ahí, hice mi aumento. Ahora voy a tejer en cada una de las varetas que tengo debajo, en la hilera anterior, voy a tejer una vareta. En los huequitos, en estas cadenitas que dejamos, también. Ahí vamos a tejer una vareta. ¿Bien? Ahí. O sea que esta hilera es como más cerradita. Estamos tejiendo en cada uno de los espacios una vareta. Sobre el aumento también vamos a tejer ahí una vareta y una en el próximo. ¿Ven cómo queda? Ahora me tocaría acá en este huequito que me queda hacer el aumento de este lado. Así van a ser todos los laterales. Una cadenita al aire y formo la esquinita. ¿Vieron que es simple? Están buenísimos estos sacos. Este matizado en este hilo tan lindo, la verdad que zafa un montón con el tema de no generar demasiados puntos, porque si bien tenemos acá liso, calado, luego vienen las flores obviamente y luego viene un punto muy bonito, pero no mucho más porque miren qué bonito el efecto que dan todos estos colores. Bueno, cadenita, aumento y repito esa secuencia que hice en el otro lateral. Vareta sobre cada vareta o sobre cada espacio, porque también tenemos acá las cadenitas. Así hasta dar toda la vuelta me quedo tejiendo. Miren cómo ya va tomando vuelito por el aumento que le estamos dando. Cualquier hexágono sirve para hacer este saco. El tema es que hay que darles aumento, no un hexágono plano, porque la idea es que tome esa formita de la mitad de cuerpo. Pero cualquier motivo, porque hay hexágonos muy bonitos en forma de carpetas, por ejemplo. El tema es darle el aumento necesario para que esta pieza comience a doblarse y a que nos regale una parte para la manga y la otra para el cuerpo, la mitad del cuerpo. Bueno, la esquina, cadenita y el aumento aquí. Ahí. Esto se vuelve a repetir. ¿Ven? Ahí. Ahora, cadenita y otra vez voy a hacer un calado. Entonces, salto este punto, me voy al lado. Cadenita, salto el de base, me voy al lado. Y así hasta llegar al próximo aumento. ¿Ven? Acá y acá, cadenita y directamente hago el aumento, o sea las dos varetas. Cadenita y formo la esquina. Bueno, acá tenemos, ahora voy a terminarla la esquinita, pero les quería mostrar cómo queda este calado. ¿Ven? Así nos tiene que quedar el aumento y luego hacemos estos caladitos. Ahí. Así vamos a ir repitiendo en cada uno de los laterales. Me quedo tejiendo. Bueno, acá tengo preparadito porque yo voy a combinar estas flores preciosas que ya las hicimos en la manta, la hicimos en un chal. Es una flor muy linda y tiene mucho relieve. No voy a cortar la hebra, si ustedes lo desean y ven que les molesta por ahí, porque vamos a hacer solo una hilera con este color, que es la que nos va a marcar con florcitas. Luego este lo cortamos. Entonces yo no lo quise cortar, pero si ustedes lo quieren cortar para tejer más cómodos, pueden cortarla. No pasa nada, porque como hay que cortar varias veces las hebras,
Ustedes se van a fijar. Ahí. Acá mismo, ven, yo ya cerré con mi media vareta, pero acá mismo voy a agarrar, lo dejo larguito también para luego hacer un nudo. Ahí. Y ya engancho aquí. La esquinita la voy a hacer igual. Solo que acá voy a tomar esta hebra. De nuevo color. Ahí. Levanto las 3 cadenitas. Engancho un poquito porque tiene esas hebritas doradas. Me lo voy a dejar a un costado. Y voy a trabajar ahora con A ver dónde viene. Ahí. Y tejo las esquinas igual, de la misma manera. Ahí. Hice la mitad. Lo voy a dejar por aquí para luego anudar. Y lo voy a mantener aquí, no lo quiero cortar porque luego reinicio con el mismo color. Voy a hacer una cadenita. Y acá, donde iría el aumento, voy a tejer 2 varetas. O sea que es como que vuelvo a hacer el aumento. Pero en estas 2 varetas vamos a empezar a hacer la flor. Entonces, en vez de hacer el aumento, ya directamente hago la flor. Y no lo voy a pasar por debajo. Lo voy a pinchar sobre la cadenita. Ahí. Hago una vareta y la otra en el mismo huequito. Ahí. Entonces, acá les voy a mostrar para hacer esta florcita. Más allá de que ya la hemos hecho en lana, en otros materiales, en otros trabajos. Yo quiero mostrarles aquí cómo hacemos esta florcita. En otras oportunidades yo dejé una cadenita en el medio para hacer esta flor porque el material lo requería. Acá no. Directamente 2 varetas y vamos a hacer así. Aquí adentro, miren, vamos a trabajar en esta vareta de este lado. Luego trabajamos en este huequito que nos queda de la cadenita y por último trabajamos en esta otra vareta. O sea que vamos a hacer 2 pétalos aquí, 1 en la base y 2 de este lado. Entonces, ya les mostré el recorrido, ahora vamos a empezar a hacer el primer pétalo. Porque este tejido va a ir avanzando, vamos haciendo flor, entre medio van unas varetas, flor y así sucesivamente, pero a medida que vamos avanzando vamos terminando la misma hilera con cada una de las flores. Entonces voy a entrar ahí, tengo una cadenita, ahí, voy a entrar con la aguja, ahí, tomo la lazadita y tejo un punto bajo, ahí. Ahora voy a tejer 3 varetas, entonces con estas varetas voy formando el pétalo, el primero. Tejo las 3 varetas y ahora para que el pétalo quede bien redondito tengo que volver a bajar, bajo con un punto bajo, ahí. Hice mi primer pétalo, van a quedar apretaditas, va de nuevo, porque en esta vareta van 2 pétalos. Ya tengo hecho el punto bajo para cerrar el pétalo primero, pero también me sirve para el que continúa. Vuelvo a tejer 3 varetas. 2 y 3. Ahí. Otra vez tengo que bajar con un punto bajo para que se forme bien redondito el pétalo. Entonces, en el mismo espacio, o sea, en esta vareta, tejo el punto bajo. Ya tengo los 2 primeros pétalos. Ahora, tenemos que hacer el tercer pétalo. El trabajo lo tenemos que ir girando, para trabajar cómodos. Ahí. Ahora, el tercer pétalo, yo ya tengo hecho aquí el punto bajo. El tercer pétalo lo vamos a tomar en esta cadenita, donde pinchamos las 2 varetas. A ver, lo voy a sacar y se los voy a mostrar de nuevo. Esta es la base de la cadenita. Recuerdan que pinchamos las 2 varetas juntas. Bueno, en este huequito voy a entrar con mi aguja ahí. Por eso giro el trabajo. Entonces, acá voy a sujetar las 3 varetas. Miren, lo giro. Tomo lazada. Y tejo en esa cadenita, ahí, en ese huequito, las 3 varetas.
Les recuerdo que esto es práctica. Ahí tejí 1, 2 y 3. Las 3 en el mismo espacio. Tengo el tercer pétalo, pero tengo que bajarlo. De este lado tengo el punto bajo. Entonces ahora sí, vamos a empezar a trabajar sobre esta vareta, la segunda. Y el punto bajo lo voy a hacer sobre esta vareta, que es la segunda. Ahí. Entonces, ¿qué me faltan? Los 2 pétalos, como hice acá, los tengo que hacer en esta vareta. Tejo las 3 varetitas para el primer pétalo de este lado. Bajo nuevamente, tejo el punto bajo y me quedaría terminar de formar el último pétalo. Voy a soltar un poquito de hebra. Tejo las 3 varetas y antes de cerrar con un punto bajo voy a girar mi trabajo. Lo pongo nuevamente frente a mí, ¿ven? Porque venimos haciendo este círculo, ahí, venimos así, lo venimos girando, vamos haciendo pétalos y venimos girando. Entonces, el punto bajo de este pétalo último voy a pasar por aquí atrás, ¿ven? Ahí atrás. Y acá recién voy a hacer el punto bajo. Ajusto y hago una cadenita. Entonces, así, media bolladita, porque así la vamos a ir trabajando cada una de las flores, es como nos van a ir quedando. Ahora, tomo la azada y miren, si ven acá, tengo estas 2 varetas. Bueno, voy a tejer una. Al lado tejo la otra. En el huequito tejo la otra, van 3. En esta vareta tejo otra, van 4. Y en el huequito tejo una más, son 5. Entre flor y flor vamos a ir separándolas con 5 varetas. Ese va a ser el espacio entre una y otra. Ahora aquí me tocaría hacer las 2 varetas juntas y reiniciar con la flor. Ahí. ¿Ven? Entonces recuerden, en esta vareta tejemos 2 pétalos. En la cadenita que vamos a agarrar desde aquí, cuando dé vuelta el tejido pata para arriba, ahí voy a tejer el tercer pétalo, y cuando dé la vueltita el tejido de costado, tejemos acá los otros 2. Pero lo volvemos a hacer. Entro, tejo punto bajo, ahí voy a tejer una vareta, se me enganchan los hilitos de seda en la aguja, ahí está. Tejí el primer pétalo, lo bajo con punto bajo. Otra vez tejo 3 varetas. Ahí 1, 2, 3. Lo bajo con un punto bajo. Giro y pongo esta cadenita frente a mí. Así puedo trabajar cómoda. ¿Ven? Ahí está la cadenita. Acá tejo las 3 varetas. Lo bajo, pero ya en la vareta de costado. Acá voy a hacer el punto bajo. Y me faltarían los 2 pétalos de este lado. Entonces tejo 1. Recuerden que son 3 varetitas para cada pétalo. Lo bajo. Y tejo el quinto, vendría a ser. Este ya sería el quinto pétalo. Acá no bajo con un punto bajo, simplemente acomodo mi tejido, lo pongo frente a mí. Ven que ahí está sin cerrar la flor todavía. Entonces ahora sí, paso mi aguja aquí y tejo el punto bajo. Ajusto una cadenita y otra vez voy a buscar los 5 puntos que me corresponden. Entonces, acá tengo un huequito.
2, 3, 4 y 5. En esta próxima vareta reinicia la flor y me voy a detener para mostrarles. O sea que acá tengo que tejer 2 varetas. Lo voy a acomodar y pobrecitas las acomodo también, que quedan medias abolladitas. Bueno, miren este trabajo. Acá iría una más, luego vienen 1, 2, 3, 4, 5 y acá donde venía el aumento, igual que en esta primero, esta que hicimos aquí primero, hacemos una flor. Y ya saltamos, como hicimos aquí, con una cadenita y hacemos la esquina. Este es el movimiento que tenemos que repetir en cada uno de los laterales. Nos van a entrar 4 flores en cada uno de los laterales. Pero es repetir exactamente lo mismo que hicimos acá en este lado. Así que me quedo tejiendo. Miren esta belleza. Ah, no, si vamos a festejar el día de la primavera, la festejamos con todo acá en el tallercito. Miren qué hermosas que quedan estas flores. Quedan divinas, divinas. Bueno, miren que hice aquí, nudito. Cuando terminé toda la hilera, la esquinita, hice un nudito, dejé una hebra larga, ya saben, para esconder. Levanté aquí este hilo que yo no lo había cortado, me lo traigo nuevo atrás. Otra vez formamos la esquina. Y solo combiné una hilera con ese color doradito que me gustó mucho. Pero ya retomamos el color de base, este matizado. Hacemos la esquina, cadenita. Y acá vamos a hacer, ahí, en esta cadenita que hicimos, antes de la flor, o después, aquí, hacemos el aumento nuevamente. Entonces tejo 2 varetas. Ahí. Entonces hice la esquinita, cadena, el aumento. Detrás de la flor voy a tomar un punto. Ahí, porque esta hilera va a ser todo de varetas. Ahí. Y ahora voy a ir tomando cada uno de estos puntitos que me separan la florcita. Recuerdan que eran 5. Entonces vamos tejiendo una vareta sobre cada uno de los puntos. Cuando llego a la flor, recupero este punto. Tomo por detrás, ahí, y tejo una vareta. Estoy buscando el huequito, ahí está. De sujetar el punto que nos corresponde a esta altura. Y volvemos a recuperar estos 5 que teníamos entre medio. Bueno, esto es todo. De esto se trata esta hilera. Es súper fácil. Ahí tejemos los 5. Cuando llegamos a la flor, recuperamos con una vareta ese espacio y así hasta llegar al aumento nuevamente en el otro extremo, la cadenita que corresponde después del aumento y otra vez la esquina. Así que miren qué simple que es esta hilera que nos toca tejer. Acá, ¿ven? Ahí donde tenemos esta cadenita antes de la esquina, tejemos el aumento. Otra vez la cadenita y repetimos la esquinita con 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Y ya les muestro porque esto es algo simple. Obviamente vamos a repetir todos los laterales de esta manera. ¿Ven? Ahí, todo vareta. Y empieza a resaltar lo que sería la flor. Esto sí que es relieve, ¿eh? Es una flor muy bonita. Bueno, me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vueltita igual, exactamente igual cada uno de los laterales. Bueno, acá ya empecé esta esquinita y hacemos un calado en esta hilera. Cadenita, hago el aumento. Este aumento lo hacemos en el principio y al final de la hilera. Y ahora otra vez vamos a repetir el calado que hicimos en unas hileras atrás. Una cadena, salto este punto y tejo una vareta. Cadena, salto ese punto
y tejo la vareta. Así, cuando llego al final de la hilera, vuelvo a repetir el aumento. ¿Ven? Simple. Y luego de este calado vamos a repetir la hilera que es todo varetas. Entonces es muy simple. O sea, vamos a repetir esta hilera. Después que terminamos el calado, acá vamos a hacer la esquinita, el aumento y hacemos todo en vareta. O sea, vareta aquí, vareta, el aumento obviamente, y en cada una de las varetas, vareta, y en el calado esto. Esto es lo que vamos a repetir. Y ya este trabajo lo hicimos más abajo, así que también lo hemos visto. Entonces yo me voy a quedar tejiendo toda esta hilera, que ven que es muy simple. Y la hilera que sigue, acá, ahí. La hilera que sigue, que serían todas varetas. Recuerden que acá viene el aumento también. La cadenita y nuevamente la esquina. ¿Sí? Entonces, me quedo terminar esta que es todo caladito y una más que es como esta que está aquí. Todo en vareta. Sí tienen que recordar de hacer los aumentos. ¿Sí? Luego es todo vareta. Así que termino esta y la próxima y después les cuento cómo seguimos. Bueno, ahí adelantamos. Todo vareta, calado, todo vareta. Ahora viene ese punto que yo les decía, es un punto jazmincito muy bonito. Ya comencé la esquina. Cadena y voy a hacer el aumento. Vieron que no es un hexágono liso, plano. Ven que ya tiene mucho vuelo. Así tiene que ser para que tome linda forma. Si no queda algo duro, todo tenso, no. Tenemos que lograr que tenga bastante aumento. Ahora vamos a hacer la base para este jazmincito en esta hilera. El aumento va, tejo 2 cadenas, salto acá un puntito y en el que viene tejo un punto bajo. 2 cadenas y acá voy a saltar 2 puntitos. ¿Ven? 1, 2. En el tercero tejo una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo espacio. Esto va a ser la base para hacer luego lo que sería como un jazmincito. Y esta es la separación, estos arquitos. Y ahí va de nuevo. 1, 2, salto 2 puntos, tejo un punto bajo y otra vez 2 cadenas. Salto 2 puntos, vuelvo a hacer la base para el jazmincito. Vareta, 2 cadenas y vareta en el mismo espacio. Miren qué simple. ¿Ven? Ese es el movimiento. La vareta con 2 cadenas, el puentecito de cadenas. Ahí va. 2 cadenas, salto 2 puntos, punto bajo y 2 cadenas nuevamente. Otra vez salto 2 puntos y tejo esta especie de V, que sería vareta, 2 cadenas y vareta. Así hasta llegar al otro extremo. Recuerden que el aumento lo tenemos que hacer igual siempre. Bien. Y ahí voy completando esta hilera. 2 cadenas, salto 2 puntos de base. En algunos lugares, quiero llegar ahora para mostrarles, no da, por lo general en las esquinas donde van los aumentos, no da para saltar 2 cadenas. Ven acá, por ejemplo. Entonces, acá entra justo una V de estas. Entonces yo voy a hacer igual las 2 cadenas, salto, ven, acá voy a saltar uno solo, 2 cadenas y voy a hacer el aumento. No importa que no dé justo como vienen estos del medio. Acá en el orillito, lo voy a resolver de esa manera. No pasa nada. Y otra vez comenzamos la secuencia. Hago la esquinita, como la venimos haciendo en todas las hileras. El aumento, como lo venimos haciendo en todas las hileras. Y otra vez arrancaría
Ah, no, acá va una sola cadena. Otra vez arrancaría la secuencia de estos puntos que hicimos, así que me quedo tejiendo. Bueno, ahora vamos a formar el jazmincito, el pimpollito arriba. Entonces, tengo acá la esquina, voy a hacer la cadenita, el aumento, cadenita, y acá voy a saltar esta vareta que tengo del aumento anterior. En esta tejo una vareta, cadenita, y voy a saltar estos dos arcos. Voy a ir directamente dentro de esta V que preparamos, y acá tejo una vareta, no la cierro, tejo otra vareta. Al tener las dos juntitas ahí en la aguja, ahora sí tomo hebra y cierro una cadena al aire, y va de nuevo una vareta, no la cierro, la mantengo ahí, dos, y ahora sí la cierro juntitas, cadena al aire, y otra vez una, dos, cierro, cadena al aire. Este es este jazmincito que hacemos tan bonito y delicado, ¿ven? Entonces venimos con la esquina, el aumento, la cadena en el medio, ¿no? El aumento, una cadena, y voy a sostener con una vareta ahí. Luego hago la cadena y los tres pimpollitos. Separamos con una cadena, salto directamente al otro espacio y vuelvo a repetir el mismo movimiento. Es muy simple. Esto es lo que vamos a tejer toda esta hilera. ¿Ven? Son tres pimpollitos ahí que forman esta flor. Siempre vamos a hacer una cadena entre medio. Y entre flor y flor también hacemos una cadena. Y ahí voy por otra. Miren qué simple. Muy, muy fácil esta hilera. Y queda un punto súper delicado, muy bonito. Bueno, así de fácil me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vuelta. Y luego les comento cómo viene la próxima hilera. ¿Ven? Esto es lo que tenemos que lograr. Miren qué bonito. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá están los jazmincitos, y ahora vamos a hacer toda una hilera de calado. Entonces, preparo la esquina, tejo el aumento, ahí. Así que esto es súper, súper fácil. Una vez que tejí el aumento, voy a hacer una cadenita y empiezo a hacer el calado. Salto este, voy a esta vareta. Cadena, salto. Recuerden que acá teníamos una cadena, así que la salto y voy aquí. Cadena, y acá, como el tramo es bastante largo, porque el próximo iría en cada uno de los arcos del jazmincito, irían las varetas. Entonces, en este arco voy a hacer uno más, ahí. Más allá de que tejimos uno aquí en esta vareta. Cadena, y voy al arco que les mencionaba. Cadena, voy al arco con una vareta. Cadena, y voy al medio. ¿Ven cómo hicimos ahí? Vamos a hacer acá también, en el medio de cada pimpollo. Y así voy a ir cubriendo, ¿ven? Cuando llegamos a la flor, hacemos uno en cada arco. Es muy simple, ¿ven? Ahí. Recuerden nada más hacer entre flor y flor, hacemos una vareta, y en los arquitos hacemos otra. Y luego de terminar esta hilera que es tan simple, vamos a repetir lo mismo, igual que hicimos aquí en el inicio, en cada una de las esquinas. Luego de esta hilera, yo voy a tomar este color natural y voy a repetir las flores. Igual, como hicimos exactamente igual, con la diferencia que nos van a entrar más flores, porque ahora estamos trabajando en un espacio más grande. Así que termino este calado y con el nuevo color voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí, con este color doradito. En este caso lo voy a usar a este natural o color hueso que es tan lindo.
Pero primero termino esta de caladitos, pero es súper fácil. Así que bueno, me quedo a terminar el calado y luego comienzo con las flores. Recuerden, van a ser más flores por la hilera que ha crecido, ¿sí? Bueno, así, simple. Me quedo tejiendo esta y la próxima hilera y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, amigos, acá tenemos el hexágono. Ven que tiene mucho aumento, por eso les decía, ustedes pueden elegir cualquier hexágono, pero hay que tener la precaución de darle aumento. Tiene que tener mucho aumento, más allá del diseño que tengamos en el hexágono, porque nos tiene que permitir que hagamos el doblez para que sirva para el cuerpo y las mangas. Acá les explico. Les comenté que íbamos a hacer la última vuelta de flores, igual que las que hicimos aquí. En esta entraron 8 flores. Están medias abolladitas, pero después se acomodan, se pueden, cuando la ponemos en la placa, o si ustedes están acostumbrados con un poquito de vapor, las pueden aplanar, o simplemente las dejan así, que tienen mucho relieve y quedan bonitas también, como si fuesen pimpollo. Entonces, le di la vueltita con las flores, igual que lo que hicimos acá, y también le di una vueltita de varetas, ¿ven? Igual, repetimos el mismo movimiento, ¿ven? Acá y acá. Esto no lo explico porque, bueno, ya lo hemos tejido y se hace de la misma manera. Recuerden siempre de hacer los aumentos. Ahora sí, una vez que ya dieron la vuelta, con los puntos estos que les voy indicando, yo lo voy a doblar. Pero, ¿qué les quiero explicar? Este es un talle bastante amplio, como para mí, que soy grandota. Si ustedes lo quieren hacer más grande, vuelven a repetir alguna de estas secuencias. Pueden repetir el jazmín, pueden repetir simplemente calado, vareta, pueden repetir otra hilera más de flores. Bueno, ustedes van a elegir si es que lo quieren más ancho, o sea, si ustedes tienen la espalda mucho más ancha, porque lo que tiene este saco en particular, que yo les comentaba, puede ser desde los más chiquititos hasta el talle que uno elija, es simplemente ir agregando hileras. Siempre hay que recordar de agregar los aumentos, porque es lo que nos va a permitir darle la forma. Entonces, a ver, vamos a ver cómo ahí. Lo doblamos buscando que un extremo quede para la manga y que el otro quede para el cuerpo. Entonces lo acomodamos. Y acá es donde me voy a detener, que es lo que les explicaba yo, que el ancho. Si yo acá, por ejemplo, tengo la parte de la sisa, esto va a ser mi manga, que las dos son iguales, por eso tenemos que hacer dos hexágonos. Una va a ser para el derecho, otra para el izquierdo, bueno, o al revés. Y lo que les explicaba es, si ustedes le dan más vueltas, para obtener un modelo más ancho. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta? Que acá es donde yo le voy a dar un poco más de vueltas, pero no quiero aumentar más el ancho de mi manga. Entonces, yo me detuve hasta esta cantidad de vueltas, que ahora las vamos a contar y se los voy a compartir, porque hasta aquí me pareció fantástico este ancho para la manga, que si ustedes lo desean, lo dejan ahí, una manga 3/4, o le dan una terminación, van disminuyendo si quieren, si no la pueden dejar ancha. Eso después se los voy a mostrar. Yo le agregué un poco más como para que llegue al puño, pero eso se los muestro después. Entonces, ahora es el momento para mí de coser esta parte que sería todo el hombro. Esto lo vamos a coser y luego sí vamos a retomar, o voy a retomar yo, porque por ahí a ustedes con esta medida es suficiente para su cuerpo y está perfecto. Entonces tienen que hacer simplemente la otra mitad, lo cosen, que donde vamos a coser es en la espalda, y listo, ya tienen la medida deseada. En mi caso, como todavía me falta un poquito más, yo le voy a dar 2 hileras más o 3, pero solamente en este sector y en la parte baja, porque como lo quiero también un poquito más largo, entonces mi vuelta va a ser así y ya la manga no la toco más. Solamente voy a trabajar en este sector.
Lo voy a agrandar un poquito más. Pero bueno, primero lo primero. Primero lo primero, vamos a coser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar. Yo los invité a que vayan y vean el otro saco, que también lo hicimos muy similar acá. Bueno, cambiamos obviamente las flores, los motivos, pero en sí cómo se forma el saco es igual. Entonces acá es simplemente, ahí tenía un nudito, pero luego lo vamos a tapar. Acá es simplemente ir hasta la esquina y empezar a unir, a coser. Esto yo ya se los expliqué muchas veces. Yo coso de esta manera. Ese nudito después lo voy a esconder bien. Lo voy a esconder ahora que quede por debajo porque se ve que ahí el hilo tenía un nudito. Bueno, y empezamos a coser. Yo coso así, en zigzag o como si fuese una espiguita. Y vamos a unir todo lo que es los hombros y parte de la manga. Primero lo hacemos con este y luego lo hacemos con el otro hexágono. A los dos los vamos a terminar de la misma manera y último unimos en la espalda. Bueno, así me voy a quedar cosiendo, respetando bien punto por punto para que queden alineados y quede esta costura invisible, que quede perfecto. Me quedo cosiendo y luego les muestro. Bueno, acá tengo ya la pieza. Este va a ser mi lado izquierdo, porque el otro ya lo terminé, lo adelanté y ya marqué lo que sería la parte de la espalda. Entonces este lo tengo que hacer del lado izquierdo, porque la otra pieza ya la terminé. Y acá vamos a hacer así. Vamos a repetir este punto, el punto jazmín. Esto es lo que vamos a repetir. Esta hilera y el calado. Estos tres pasos son los que vamos a repetir acá. Pero ¿cómo lo vamos a tejer? Miren, voy a empezar acá, doy toda la vuelta, vengo por aquí y termino de nuevo acá. Por eso les explicaba, ya la manga no la trabajamos más. Bueno, yo voy a empezar acá en esta esquinita. Y repetimos el mismo movimiento. Por eso hay muchos pasos que los voy a ir adelantando y pasando, porque es hacer lo mismo. Acá voy a hacer la mitad de la esquina, la cadenita, y acá viene el aumento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a repetir? Este movimiento. A ver, ¿dónde estoy? Estoy acá. ¿Ven? Acá estoy, en la esquina. El aumento, bajamos con las dos cadenitas haciendo el puente, saltamos 2 puntos y volvemos a hacer la B, ¿sí? Hacemos lo mismo. Las dos cadenitas, voy a saltar un punto. Recuerden que acá cuando iniciaba saltaba solo un punto. 2 cadenitas, ahora sí empiezo a saltar de a 2. Hago esta especie de B, que es la base para el jazmincito. Otra vez las dos cadenitas, salto 2 puntos. Bueno, este movimiento que ya lo hemos visto anteriormente, lo vamos a hacer todo lo que sería la parte baja. Una parte va a ir para la espalda y la otra para la delantera. Acá por hablar me estaba equivocando. Pero bueno, ¿ven? Esto es lo que vamos a hacer ahora. Voy a venir por acá. Esto sería la espalda. Y regreso por la delantera, donde voy a terminar la esquinita nuevamente. Acá está. Termino de completarla. Y luego otra vez hago el jazmín y luego me tocaría el calado. Pero bueno, yo voy adelantando este paso y ya les muestro. Ya di toda la vuelta, empiezo con la esquina, repito el aumento y hacemos la misma vuelta, Y acá comienza el jazmín. ¿Bien? ¿Recuerdan? Esto ya lo hicimos. Así que simplemente repetimos el mismo movimiento que hemos hecho en las hileras anteriores. Una cadena al aire y salto directamente a hacer el otro jazmincito en esa especie de B. Bueno, así damos toda la vuelta igual que hicimos esta hilera
y luego nos quedaría el calado. Y ya comenzamos con parte de la espalda. Me quedo tejiendo. Ya di toda la vuelta con el jazmincito, preparé mi esquinita, vamos a hacer el aumento. Ahí. Y ahora voy a hacer el caladito. Hago una cadena, salto un punto, aquí sobre el aumento, una cadena. Ahora voy a hacer acá como hicimos anteriormente. ¿Recuerdan? Esto ya lo vimos. Voy a hacer aquí la vareta para el calado y luego dentro del jazmín. ¿Se acuerdan? Esto va así. Ahí. Obviamente si ustedes eligen estos puntos, pueden elegir otro tipo de puntos para hacer estos suéteres. La verdad que hay muchísimas variantes, tanto como tejedores. ¿Ven? Esto es lo que tenemos que hacer y dar toda la vuelta. Una vez que termino esta vuelta, ya empezamos a hacer lo que sería parte de la espalda y la parte baja. Ya en la delantera, por ahora, hasta unir las piezas, no trabajamos más. Me quedo tejiendo. Bueno, ahora vamos a tejer la parte baja. Vamos a venir todo por aquí con varetas, todo lo que sería la parte baja del saco. Y luego una hilera de varetas para lo que sería la espalda. Pero solo vamos a llegar con las varetas hasta aquí. ¿Ven donde viene la unión del hombro? Bueno, ahí hasta acá. Y cortamos la hebra para que el punto de vareta nos quede siempre del lado derecho. Esto no lo vamos a tocar porque esto sería la delantera. Y solamente yo le voy a agregar un poquito más en la espalda. Solo en la espalda. Entonces, en esta parte baja, si ustedes lo desean, que sería solamente esto, si ustedes lo desean, lo siguen tejiendo en recto, punto por punto, como se presentan. Pero a mí, como me gusta que la parte baja quede con apenas un poquito de baseo, quede un poquito más ancha, voy a hacer igual que el otro saco del otro tutorial que yo les mencioné todo el tiempo. Yo en la parte de aquí abajo lo ensancho un poco por el tema de las caderas. A mí me gusta que no tenga tan recto el corte. Si ustedes lo quieren recto, simplemente tejen vareta por vareta en cada uno de los espacios, no hacen aumento. Entonces yo en esta hilera y en la próxima de la parte baja del saco le voy a hacer apenas algunos aumentos. ¿Bien? En la espalda obviamente no vamos a hacer aumento. Bueno, aquí en la esquina vamos a empezar con tan solo una vareta, porque yo ya no tengo que agrandar aquí. Esto tiene que ir alineado con lo que es la delantera. Y acá vamos a ir tejiendo las varetas en cada uno de los espacios que nos encontremos. ¿Cómo hice los aumentos? Bueno, los hice, como les comenté recién, igual que en el otro saco. Cada 8 puntos de vareta hice un aumento. Solo en la parte baja. Tengo 2, 4, 6, 7. Acá voy con la número 8 y en este le haría un aumento. O sea que tejo 2 varetas juntas. Y continúo. Vuelvo a tejer 8 puntos de vareta. Esa es la forma en que yo decidí darle un poco de aumento. Pero como les comentaba también, si ustedes quieren solamente que quede recto en la parte baja, no le hacen ningún tipo de aumento y tejen las varetas en cada uno de los espacios que encuentran. Aquí tengo la número 7, la número 8 y acá me correspondería hacer mi próximo aumento, entonces tejo 2 juntas y continúo. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta este extremo. Acá sí voy a hacer la esquina porque ya tengo que subir para la espalda. En la espalda simplemente tejemos el espacio que nos corresponde. Acá no vamos a hacer aumento. Ahí no va aumento. Solo en la parte baja. Así que me quedo tejiendo esta hilera hasta llegar al hombro. Miren, ven, por aquí viene, esta es la parte de la espalda, que yo les decía acá no lleva aumento. Y acá corto, estoy a la altura del hombro. Acá corto porque si yo vuelvo con las varetas, el frente de la vareta me va a quedar de este lado y del lado del frente me van a quedar al revés. Y como todo el tejido
tenemos las varetas del lado del derecho, vamos a continuar de la misma forma, ¿sí? Entonces yo corto, no pasa nada, esto después se hace un nudito y regreso aquí donde empecé la primera hilera y voy a repetir, dejo acá una hebra, exactamente lo mismo. Miren, esta es la vareta de orillo, acá ya voy a tejer mi vareta de orillo y voy a comenzar a tejer vareta por vareta otra vez y otra vez voy a hacer el aumento. Estaba buscando este para llevármelo un poquito, ahí está. Vuelvo a repetir ese aumento, entonces la parte baja le va a quedar apenas con un poquito de vuelo o se va a ensanchar un poquito más o un poco de base. Ahí, ¿ven? Tengo 3, 6, 7, 8 y repito el aumento. Ahí dejo 1, 2 y continúo. Recuerden, solo en la parte baja y luego sigo por la espalda y hasta acá se termina toda esta parte del saco, ¿ven? Entonces esto apenitas va a quedar un poquito más ancho en la parte baja. Luego ustedes van a decidir el alto que van a querer. Esto queda muy bien a la cintura, más o menos, un poquito más, pero le faltaría solo una terminación, o si lo quieren hacer mucho más largo, pueden repetir todos estos puntos que hemos hecho y lo hacen mucho más largo. Eso lo van a decidir una vez que la pieza ya esté armada y ahí vamos a darle algún tipo de terminación y también vamos a elegir el largo. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo a terminar esta hilera y parte de la espalda que hasta ahí queda para unir las dos piezas. ¿Me quedo tejiendo? Bueno amigos, acá terminé y dejé una hebra bastante larguita, acá enhebré, ya estoy lista para unir esta parte de la espalda. Acá tengo la otra mitad que la tenía terminada y vamos a ir cosiendo igual que hicimos con los hombros. ¿Qué les voy a recomendar? Y que es muy importante para la terminación de este saco, porque lo he visto infinidad de veces hecho, pero ¿cuál es el defecto? Que van a tener que tener mucho cuidado en que no quede ese detalle. Es cuando cosemos, por lo general, esto queda como fruncido. Entonces ahí malogramos tanto trabajo, tanto que nos hemos dedicado. Entonces tienen que tener mucho cuidado al coser la espalda de que esto no les quede, sobre todo la parte baja, que les queda como levantado. Por más que todavía falta terminar, darle una terminación a la parte de abajo, he visto muchísimos cosidos y quedan como frucidito ahí. Eso es lo que tienen que evitar. Por favor, se los pido, cosan con mucha paciencia esta parte de la espalda. Obviamente los hombros también. En los hombros también puede suceder, que quedan como frunciditos. No. Tienen que tener mucho cuidado de que esto quede lo más recto posible y lo más alineado posible. Si ustedes respetan vareta por vareta, esto tiene que quedar perfecto. No tiren mucho del hilo y va a quedar una buena costura y no va a quedar fruncido de ninguna manera. Esto tiene que quedar recto, como si fuese una sola pieza. Así que manos a la obra. Acá me quedo a tejer. Perdón, me quedo a coser. El término de tejer lo tengo ya incorporado y corre por mi sangre. Me quedo a coser y a unir las dos mitades. Bueno, acá está unida la espaldita y estamos. Ahora, ¿qué nos quedaría por hacer? Ustedes pueden elegir dejar la manga así, que queda muy linda y para el verano manga 3/4, hermosa. Luego lo voy a dar vuelta y ya les muestro la otra. Estos hilitos hay que esconderlos. Les muestro cómo terminé la otra manga. También les voy a mostrar el delantero. ¿Qué es lo que faltaría? Para el delantero, bueno, falta una terminación que el delantero se puede terminar con cualquier punto que ustedes elijan. Puede ser abanicos, quedaría muy lindo. Puede ser vareta, puede ser picot, puede ser media vareta, punto bajo. Todo como para darle un marco que va a empezar
aquí va a dar toda la vuelta y toda la parte baja también. Entonces acá les muestro cómo quedaría. ¿Ven que se ensancha un poquito más ahí? ¿Por qué? Porque lo que le hemos dado de aumento permite que esto tienda a irse en base y queda un corte muy femenino para mi gusto. A mí me gustan así, pero ustedes lo pueden hacer recto, que queda fantástico. Nunca se los mostré, hice uno recto muy lindo de colores, obviamente muchos colores. Ese algún día les mostraré las fotos. Quedan fantásticos. Bueno, obviamente hay que acomodar todas las florcitas, hay que acomodar el tejido. Y como les decía, darle una terminación, todo un borde, toda la parte baja. Si lo quieren hacer más largo, pueden repetir toda esta secuencia. El jazmín, 2 hileras de vareta puede ser, o hacen el calado y hileras de vareta. Lo mismo vamos a repetir en las mangas si lo quieren hacer largo, que ya se las muestro. Pero miren así, qué belleza, cómo está quedando. Y acá les voy a mostrar la manga, miren. Hasta acá veníamos con las flores y la hilera de vareta. Luego, ¿qué hice yo? Primero empecé a disminuir para que esta parte de acá quede como ajustadita, y en el borde le hice estas florcitas que también hay que, pobrecitas, plancharlas un poco o estirarlas un poco, pero miren qué bonito el efecto. ¿Ven? Lo hice bien ajustadito ahí y luego se abre. Entonces esto queda fantástico. Les voy a mostrar cómo hice. Acá la hilera de recto, la hilera de calados. Acá hice los jazmincitos, pero combiné con el color este dorado que habíamos hecho la hilera con flores, por ejemplo, como para ir cortando con colores y ir incorporando estos colores también al tejido. O sea que hice los jazmincitos igual. Acá disminuí un poco más, hice una hilera de varetas, una hilera de calados, una hilera de varetas, una de calados y repetí el jazmincito. Ven que es súper fácil porque estamos repitiendo en los mismos puntos que tenía el tejido. Acá el jazmincito lo incorporé en el mismo hilo matizado y otra vez repetí calado, vareta, calado y la misma hilera de las flores, que eran cada 5 puntos hacíamos una flor. La terminación que tiene es una hilerita de punto bajo. Así que nada, es muy simple. Las disminuciones las fui haciendo de a muy poquito. Este era el ancho original. Acá hice los jazmines, que miren cuando hice la primera disminución. Acá en este jazmincito, si ustedes recuerdan, hacíamos el calado y acá también hacía una vareta entre jazmín y jazmín. Bueno, para hacer una disminución, acá no lo hice. ¿Ven que no está la vareta ahí? Esa es la disminución para ir bajando cantidad de puntos y que se vaya ajustando al brazo. Pero esto si ustedes quieren. Si no, directamente lo tejen el mismo ancho que tienen acá y le dan otra terminación con una manga más ancha. Eso es todo. Y luego repetir estos puntos. Miren qué bonito que queda. Qué delicado, y estos colores son fantásticos. Entonces yo decidí hacerlo con manga larga. Ahora me voy a quedar a darle un marquito y ya se los muestro cómo quedaría terminado. Bueno amigos, acá tenemos terminado el saco. Miren cómo resolví el borde. Se los voy a mostrar ahí. Hice la parte superior del jazmincito sin esta hilera. ¿Ven? Solamente hice la parte de arriba del jazmincito y en vez de sostenerlo entre una cadena y otra, como está justo ahí abajo, lo sostuve con un puntito bajo. Entonces hace una especie de abanico y como terminación queda precioso. ¿Ven? Después del calado directamente hacemos el pimpollito y lo sujetamos con un punto bajo. Entonces hace una especie de abanico. Esta es la parte de abajo. ¿Ven? Miren qué bonito. Y resolví el borde. Yo les comentaba, si ustedes lo quieren hacer más largo, lo pueden hacer más largo. Entonces lo dimos toda la vuelta. ¿Ven? Esta es la parte de la espalda. Dimos toda la vuelta y toda la parte baja. Y así queda con las florcitas muy bonito. Súper romántico.
muy extra femenino. Miren qué bonitas que quedan las florecitas en el puño. Y lo que hicimos, esto que, bueno, yo se los comenté, en realidad no se los mostré tejiéndolo, pero son los mismos puntos y ustedes van a ir viendo de disminuir, como les expliqué, acá un poco, y luego esto se hace solito recto, ¿sí? Y acá repetir el jazmincito. La verdad, son los mismos puntos que los hemos repartido a todo lo largo de lo que sería el saco. Es un saco muy, muy bonito. El material es fantástico, hermoso, y para ahora, para el verano, para estos días más calurosos, viene perfecto un calado de este tipo, un saquito con una remerita abajo, un top, bueno, una musculosa, quedan fantásticos. Espero que les haya gustado, que lo disfruten. Recuerden que tenemos este hexágono, tenemos el otro también, que fue nuestro primer video, por eso me reí cuando les comenté al principio, porque ese video fue la prueba para estar aquí con nuestro canal que tanto amo y que sé que a ustedes también les gusta y disfrutan todos los tejidos que hacemos. Les dejo un beso enorme, a tejer bonito con el material que ustedes quieran. Siempre estos sacos vienen bien y hacen falta en nuestro guardarropas. Un besito, gracias.